el gran gusto hoy de compartir con ustedes a esta gran oradora del día de hoy. Y ella es una arquitecta de la Universidad Javeriana. Eh, Trabaja ahorita en una importante empresa de arquitectura en la parte de diseño e interiorismo. Ella también realiza sus propios proyectos de interiorismo de arquitectura. Además tiene una empresa de exportación de café. Pero además de todo esto, ha hecho muchas cosas en su vida. Conocimos mucho de ella, que ha viajado, que ha estado en India, que ha estado en unos retiros espirituales, que ha aprendido con coach internacionales, con Anthony Robbins, con varias personas que obviamente ayudan a uno a forjar el carácter y también a poder empezar a entender que brindando información uno crece más y obviamente ayuda a las demás personas. Entonces, el día de hoy vamos a recibir esta espectacular capacitación, frustración versus resiliencia, de nuestra querida Vivi Camelo, y no le quiero quitar más tiempo a ella. Por favor, pues recibámosla con un aplauso virtual a nuestra querida Vivi. Por favor, ya podrías entrar a la sala. Mao, muchísimas gracias Muchísimas, por muchísimas esperarme. gracias por esperarme. Me estoy escuchando como en doble. Doble. A Te ver, escucho. listo, creo Listo. que ya. Creo que ya. No, no, que puede ser. Creo que Estoy puede ser. escuchando dos veces. Escuchando Sí, ¿verdad? Me ustedes. pueden apoyar Sí, en el chat ¿verdad? a ver Me si pueden están apoyar. escuchando como en eco. Sí, ¿verdad? Sí, me estoy. Ya, listo, no, ya. Ya todo está ok. Bueno, muchísimas gracias, Mao. Bueno, para mí de verdad es un gusto, como siempre, estar compartiendo con ustedes. Hoy veo con esta charla sobre frustración versus resiliencia. Es algo que yo propuse porque pues también es un tema que yo he vivido en diferentes momentos de, sí, de mi vida, ¿no? Con diferentes situaciones. Y bueno, una de las cosas que para mí ha sido como un gusto ha sido sobreponerme. He buscado muchísimas opciones y bueno, hoy en este momento de mi vida estoy viviendo cosas increíbles, súper bonitas, estoy en un proceso de manifestación muy chévere y bueno, de aquí nació un poco también como, si yo me he sentido así, seguramente muchas otras personas lo han sentido, lo han vivido, incluso después de una situación un poco compleja para muchas personas el año pasado, pues bueno, escuchaba por mis propios amigos, compañeros y demás que estaban viviendo en una situación similar. Entonces, pues de aquí nace esta idea de traer esta charla, que siendo una persona, si eres emprendedora o si no lo eres, pues estamos viviendo este tipo de situaciones constantemente, ¿no? Entonces no me quiero ir como alargando aquí con la historia, quiero empezar para no tomarnos mucho tiempo y bueno, arrancar ya, a ver, listo. Frustración versus resiliencia. Entonces, vamos a hablar primero que la vida en sí misma está llena de desafíos. Y un poco la charla de hoy no va a estar dirigida como bueno, ya, simplemente nunca más vas a volver a tener un momento de frustración, porque no es cierto, es algo que se nos va a presentar constantemente, ¿no? Entonces aquí hay una frase de Deepak Chopra, a mí me gusta mucho y llevo tal vez unos 10 años conociendo un poco más y andando en toda la información que ha traído Deepak Chopra de muchísimas maneras, ¿no? Y él dice que el dolor nos devuelve una verdad más profunda porque nos obliga a concentrarnos en lo que verdaderamente importa. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente es a través de esos procesos donde estamos viviendo algo de dolor por X o Y razón, cualquier situación de tu vida que estés viviendo, es ese momento lo que nos enfoca nuevamente a las cosas reales de nuestra vida. A veces vamos como en ese piloto automático del que hablamos muchas veces y no nos enfocamos en lo importante y es justo cuando llega algo, una situación, un detonante que nos volvemos a ver a eso, ya sea por nuestras relaciones de personas u otro tipo de cosas que nos estén pasando en nuestro momento. No estoy segura si, Mao, si yo tengo el control, si soy yo la que lo está. Listo. Bueno, creo que sí, sigo siéndolo yo. Vamos a hablar de dos fuerzas que son las que cuando empiezas a entrar un poquito más en este tema de lo emocional, atrás de esas fuerzas hay algo mucho más, porque pues si bien la frustración y la resiliencia son emociones, nosotros tenemos, hay dos fuerzas en el universo muchísimo más grandes que son las que lideran eso, ¿no? Entonces, por un lado está el miedo, por otro lado está el amor.
Entonces, con respecto al miedo, nosotros tenemos emociones que son por lo general emociones de dolor, de sufrimiento, emociones de frustración, versus con el amor, donde nos podemos estar sintiendo en alegría, en gozo, en plenitud. Entonces, hablamos de que hay estas dos grandes fuerzas en el universo que abarcan y engloban otro tipo de emociones que nosotros estamos viviendo. Al final, la frustración viene de un miedo de algo que está pasando o va a pasar. Entonces ya vamos a entrar un poquito más a hablar de eso. Que no es tan clara si sí soy yo o no. Listo. Entonces, ¿en dónde empezamos a encontrar como los mayores desafíos de la vida? Los primeros desafíos los empezamos a ver en las relaciones, en la salud y el bienestar, en el éxito y en el crecimiento personal. Si nosotros englobáramos nuestros problemas, por decirlo de alguna manera, en algún capítulo, pues básicamente lo reduciríamos a estos cuatro en particular, ¿no? Entonces, yo lo que quiero con esta charla principalmente es que tú hagas una introspección y veas cómo esta información está pasando en tu vida y tú cómo la estás viviendo, ¿vale? Eso es un poquito el ejercicio que quiero que hagamos en este momento. Entonces, cuando hablamos de la frustración como tal, pues es un estado emocional donde básicamente lo que hacemos es una distorsión de la realidad que nos llevan a unas acciones que son unas respuestas emocionales y nos lleva también a un resultado no deseado. Es decir, algo está pasando en nuestra cabeza, estamos cambiando esa realidad, estamos cambiando los verdaderos hechos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. La realidad es no sé, eh, mi esposo no me pudo recoger hoy en el trabajo. Entonces, como mi esposo no me pudo recoger en el trabajo, yo empiezo a pensar que hay alguna razón por la cual mi esposo no vino a recogerme al trabajo y empiezo a pensar en esas razones. Pero el hecho y sí, la realidad no es lo que tú te estás imaginando. La única realidad es que él no te fue a recoger. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a imaginarnos muchísimos escenarios, tenemos una respuesta emocional, obviamente me va a molestar, me va a empezar a preocupar, pero ¿por qué no vino? ¿Qué pasó? Y seguramente voy a empezar a tener una conversación con él que no me va a llevar a algo bueno. Seguramente él va a decir, pero no pasó nada, solo había más tráfico, y tú en tu imaginario estás pensando en muchísimas cosas. Esto se vuelve un ciclo porque nos lleva a ser inseguros y cada vez vamos acumulando esa inseguridad y vamos distorsionando aún más la realidad que estamos viviendo. Bueno, volvemos entonces a hablar del tema en ese paralelo del miedo y el amor, la imaginación sin sentido, y aquí volvemos otra vez a la imaginación no es ni buena ni mala, simplemente es, ¿no? Nosotros tenemos esa grandiosa capacidad de imaginar, pero cuando empezamos a tener una imaginación sin sentido real es porque estamos trabajando desde el miedo, versus el amor, que es la imaginación dirigida. Cuando nosotros queremos manifestar, lo que hacemos justamente es tener un imaginario de lo que yo quiero, de lo que yo me voy a proyectar, y por eso es imaginación dirigida y está desde el amor. Entonces, vamos a empezar también a trabajar un poquito de en qué momentos yo me he identificado con esto del amor, o sea, cuando estoy trabajando desde el amor y cuando estoy trabajando desde el miedo. Entonces, las preguntas que por lo general nos empezamos a hacer desde el miedo siempre es, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Empiezas a sentir confusión, conflicto, falta de confianza, versus en el amor donde te estás preguntando como, ¿qué es lo que quiero? ¿Para qué lo quiero? Y esto, acuérdate que te da claridad y certeza. Anthony Robbins justamente nos dice, la claridad es poder, porque cuando tú sabes exactamente qué es lo que quieres, dónde, cómo y cuándo, vas a tener las herramientas suficientes y las que no tienes las vas a buscar, las vas a desarrollar para ir por ellos. Entonces, ¿a qué se debe la falta de confianza? Básicamente tenemos primero un excesivo interés acerca de nuestra propia seguridad. ¿Esto qué quiere decir? Estamos buscando afuera, en otros, que nos traigan o nos reconozcan por algo que nosotros estamos buscando. ¿Qué quiere decir esto? Es todo el tiempo tenemos que reforzar nuestra seguridad
desde el exterior. Es decir, yo le pido a alguien o hago algo en mi trabajo buscando un reconocimiento tal vez de mi jefe o de mi propio equipo de trabajo que me diga, oye, qué bien lo hiciste. Y eso me va a ir reforzando mi seguridad. Pero asimismo empezamos a tener una falta de confianza, porque si no, alguien sí, exacto, si alguien no nos está aprobando o no nos está diciendo, oye, de verdad lo hiciste muy bien, voy a empezar a decir como, pero ¿por qué nadie me reconoció? ¿Por qué nadie me dijo que lo que hice estaba muy bien? Entonces ahí hablamos de ese tema de la falta de confianza. Lo desconocido también genera una inquietud porque en, dejamos de pensar si por ejemplo, eh, no conozco algo, no sé cómo va a funcionar, no sé cómo va a trabajar esto, mi inconsciente lo empieza a manejar como, uy, peligro, ahí va a pasar algo. Y eso también me genera una falta de confianza. Y por otro lado está la falta de hábito de confiar espontáneamente en una fuente espiritual. Esto es un poquito más, entramos a temas de ego en el que creemos que somos lo único que hay, lo más grande que hay, y no entendemos que puede haber algo mucho mayor y mucho más grande a nosotros mismos. Entonces, cuando eso pasa, todo el tiempo estamos pensando que cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor está en contra de nosotros, ¿sí? Y ahí entramos en una discusión mental y nos hacemos reactivos, estamos a la defensiva, porque no entendemos que las personas y en general el mundo vive por algo muchísimo más grande que nosotros mismos. El mundo no está enfocado en nosotros. Entonces, cuando no tenemos eso claro, perdemos confianza. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar un poco sobre un tema bueno, a veces es un poquito ambiguo, ¿no? Y es el tema de la espiritualidad. Y la espiritualidad la queremos trabajar no desde un tema de creencias o de un tema de religiosidad, sino la espiritualidad como dos preguntas o como una respuesta que estamos buscando a dos preguntas básicas, que es el ¿quién soy y para qué estoy aquí? Estas son preguntas que siempre llegan en algún momento de nuestra vida. Yo les voy a contar desde mi experiencia personal y contándote un poquito algunas anécdotas. Cuando yo cumplí 25 años, recién los cumplí, tuve diferentes situaciones, pues yo ya estaba viviendo con una amiga, en esa época volví a la casa de mis papás, estaba trabajando con un socio y habíamos perdido como un poco el objetivo, teníamos dos nortes diferentes, entonces yo sentía que en el trabajo tampoco me estaba yendo muy bien, había terminado una relación y había quedado como muy decepcionada de esa persona, entonces sentía que estaba en este revuelto emocional y me pasó algo en particular y es que me sentí desidentificada de mí misma. Esto es un poquito difícil de explicarle a muchas personas, pero algo que me pasaba era que yo me preguntaba como, bueno, ¿quién soy yo? O sea, como, ¿quién es Viviana? ¿Para qué estoy aquí? Pero ¿cuál es mi verdadero propósito de vida? Y en ese momento me súper obsesioné con este tema del Ikigai o del propósito de vida, que es un tema que de hecho lo vamos a tener en Ceras Emprender, entonces yo hoy no voy a ahondar un poquito, pues mucho en eso, solamente algo por encima, pero es básicamente cómo todo tu ser, identificando tus habilidades y todo lo que hay de ti, tu vocación, tus talentos y demás, se conjugan para que tú tengas un único y exclusivo propósito en tu vida. Entonces, pues bueno, en ese momento yo me súper obsesioné con este tema y buscaba por todas partes como, bueno, ¿para qué es esto? Pero gracias, hoy te puedo decir que ya han pasado pues casi 5 años de este momento de mi vida y, y bueno, he aprendido muchísimo sobre mí misma, tengo claridad en muchas cosas, no te puedo decir así perfectamente mi propósito de vida es, porque además siento que es algo que va mutando, ¿no? Los seres humanos pues no somos lineales, pero sí te puedo decir que tengo mucha claridad sobre mí. Si tú todavía no te has hecho estas preguntas, no, pues yo no quisiera como que llegaras a ese momento como de ansiedad, de dificultad, de oscuridad, donde te empiezas a hacer todas estas preguntas, sino que empieces a plantártelas desde ahora, ¿no? Entonces, vamos a hablar además de 3 niveles de conciencia para trabajar justamente sobre la frustración. El primer
nivel de conciencia es el de la conciencia contraída. ¿Qué significa la conciencia contraída? Ese es el nivel donde está el problema como tal, lo que estás viviendo justamente. Cada paso es una batalla, tienes ansiedad, miedo, pierdes energía. Eso es una de las principales como formas de identificar que estás en un momento de nivel de conciencia contraída. Esto quiero que también esté súper claro, que no es como que nos estemos posicionando, no, yo estoy en un nivel de conciencia superior a alguien más, no, ese no es el objetivo de esto, sino es de entender cuando estás en ese momento en particular, qué es lo que estoy viviendo en este momento, porque cuando empiezas a conocerte y entras en ese proceso, por eso tenemos esta imagen aquí de profundidad, de entrar, aunque sea oscuro y de miedo, es el momento donde tú puedes empezar a identificar muchas cosas. Entonces, lo principal de esta situación cuando estás en conciencia contraída es que cuanto más luchas para liberarte de un problema, más atrapado estás en él. Básicamente es eso. Entonces, es muy fácil identificar que estoy en un nivel de conciencia contraída cuando me siento abrumada y sé que no hay una salida. Aquí venimos entonces con el nivel 2, el nivel de conciencia expandida. Este es el nivel donde realmente nos deberíamos mantener la mayor parte del tiempo. Dice Mason, creo que todos hemos tocado fondo en algún momento. Estoy completamente de acuerdo. Y muchas veces ni siquiera tenemos un solo fondo, tenemos muchos fondos, ¿no? En diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, es justamente eso, esos momentos que lo hablábamos en un principio, son los momentos de dolor que a veces los llaman como breakthrough en inglés, que son ese momento clave, ese momento parteaguas que te hace ver otra realidad, como que te hace despertar de alguna manera. ¿Qué es lo que pasaba en este momento? Cuando tienes ese momento de abrir los ojos, es el momento de la conciencia expandida. ¿Por qué? Porque empiezas a tener una visión más allá del conflicto, la necesidad de lucha empieza a disminuir, empiezas a soltar las riendas de esa situación que estás viviendo, empiezas a conectar con más personas y te sientes más abierto a ellas y hay como una facilidad para relacionarte y empiezas a tomar decisiones con mucho más confianza. De esta manera también empiezas a enfrentar y a confrontar el miedo de una manera más realista y dices, bueno, como es básicamente ese dicho que es voy a coger este toro por los cuernos, bueno, así tal cual. Este es un momento importante porque es como el momento en donde nosotros más deberíamos mantenernos o el ideal. ¿Por qué? Porque te aíslas un poco del problema, estás distante, puedes ver, tener una visión como global de la situación y es el momento donde dices, esto es temporal. Tal vez esta ha sido como una de las frases para mí más importantes de los momentos difíciles de frustración justamente, y es poderme decir a mí misma, Viviana, esto es temporal, o sea, cualquier cosa que estés viviendo en este momento es temporal, ya sea una situación de dinero, sea una situación profesional, en relaciones, ya sea con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, o incluso en una situación de salud. Por más negro que sea el panorama, es poder decir esto es únicamente por este momento, te ayuda muchísimo a aislarte y salirte un poco de la situación oscura como tal. Entonces, ¿cómo sé justamente que estoy en ese nivel de conciencia expandida? Es que ya no me siento atascado, siento que justamente estoy avanzando en consonancia con lo que deseo en mi vida. Es porque, aunque estés en una situación difícil, te puedes salir un poquito y decir como, bueno, hay una salida aquí, vamos a ver qué va a pasar. Entiendo que este problema viene, o esta situación, o esta circunstancia, viene a mi vida para decirme algo, para mostrarme algo. Y cuando estamos en este momento, es ese momento de apertura, ese momento tipo eureka, porque no es que estés evadiendo los problemas como tal, es que los estás confrontando, pero con otra visión. Y luego, bueno, entonces aquí es donde empieza realmente ese proceso de ampliar tu conciencia. Luego viene el nivel 3 de conciencia, que es la conciencia pura, es donde ya no existen los problemas, cada desafío pues ya sabes que es una oportunidad y dices perfectamente como, uff, qué bien, y yo sé que esa es la parte difícil, pero es cuando ya dices y ves un problema como una oportunidad para hacer algo nuevo.
y lo asumes como con esa emoción y con esa también madurez espiritual que lo requiere. Nos sentimos completamente afines a las fuerzas de la naturaleza, es como que todo está pasando, encuentras y ves belleza en todos los problemas. El mundo interno y externo se reflejan sin conflicto. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay, ya, o sea, sabes que lo que estás viviendo dentro de ti, estás en ese momento tan perfecto de manifestación que lo que ves fuera está reflejando exactamente lo mismo. O sea, traes a lo visible lo que está pasando en tu interior, que es lo invisible. Este es el mundo, el momento como ideal de conciencia, ¿no? Aquí las soluciones surgen sin resistencia como tal. Exacto, Oscar dice, como es vivir en plenitud, es cuando ya todo está como perfecto. Este es el nivel de conciencia más complejo, realmente, llegar ahí. Hablábamos desde el principio que la vida siempre nos va a traer desafíos. Llegar al nivel de conciencia pura requiere de muchísimo, muchísimo trabajo a nivel emocional, personal, espiritual y demás. Pero, pero aquí pues es un poquito más complejo. El ideal de estos tres niveles de conciencia es que tú por lo menos te logres mantener en el nivel de conciencia expandida donde te sale el problema para poder trabajar en él. ¿Sí? Ese es como nuestro punto clave. No quiere decir que nunca vayas a pasar por el nivel de conciencia eh, contraída. Y para darte un ejemplo, con este tipo de situaciones que podemos estar viviendo en algún momento, imagínate que estás en una piscina o en una alberca y decides saltar al agua. En el agua estás atravesando tus emociones, toda la frustración, el dolor, la tristeza, la ansiedad, cualquier cosa que estés viviendo. Pero no te puedes quedar dentro de la piscina. Tú sabes que necesitas salir a respirar nuevamente, porque si te quedas en la piscina por mucho tiempo, pues te vas a ahogar. Entonces, es atravesar ese nivel de conciencia contraída, que es el agua, la piscina, pero lo atraviesas y sales de él. O sea, en algún momento tienes que salir de él. Te sales de la piscina y ya la ves desde afuera y dices, ok, estoy pasando por esto, ya me sumergí, viví mis emociones, porque no se trata de evadir las emociones ni de evadir lo que esté pasando en ese momento en tu vida, sino atraviesas, confrontarlo, sales de él y ya lo puedes ver con otros ojos, con otra actitud, con otra visión. Entonces, el nivel de conciencia pura es como cuando ya ni siquiera necesitas atravesar todo ese proceso, sino que ya simplemente ves la oportunidad para convertir en esa piscina en un lugar de juego, ¿no? Ese sería como un poquito la diferencia entre los tres niveles de conciencia y por eso es importante, muy, muy importante el nivel 2 sobre todo. Entonces aquí en este último nivel de conciencia pura es donde entiendo que todos mis deseos llevan al resultado, al resultado en aquello que es mejor para mí y para mi entorno. Es cuando sabes perfectamente que todo va a estar bien. Vamos a hablar de tres niveles de liderazgo. Sí, dice Rosa, sabiduría. Exactamente, ya ese es un nivel muchísimo más alto y no quiero dejar aquí también como esa semilla es que si no estás en nivel de iluminación, de conciencia pura, pues no estás en nada. No, somos seres humanos y por eso es que existen esos tres niveles. Con relación a estos niveles de liderazgo, también te quiero contar algo. Bien dijo Mao en un momento, yo más o menos a los 23 años viajé a India por un par de meses, estuve en un ashram que es como en nuestras palabras sería como una especie de retiro espiritual donde justamente es un lugar donde haces tu propio trabajo personal, nadie te dice nada, no hay imposiciones de nada, simplemente todo el lugar se conjuga y están todas las herramientas y todo está disponible para ti para que tú hagas ese proceso interno. Yo realmente fui con mis amigas de la universidad para hacer un voluntariado, aunque ya me había empezado a involucrar un poquito con la filosofía, pero haciendo el voluntariado teníamos que hacer una toma de medidas y bueno, un montón de temas ahí, más enfocados como a mi carrera, a mi profesión. Y lo curioso de eso es que de cualquier voluntariado, ya he tenido la oportunidad de trabajar en algunos, es que entre más tú entregas y trabajas por otros, más, más trabajo interno haces para ti mismo. Es algo súper bonito, es una de esas grandes conclusiones y es como
Entre más sirvas a las personas, más trabajo interior y en mejor persona te vas a estar convirtiendo tú. Y una de las cosas que aprendí en este ashram en un momento, justamente yo venía hablando mucho de liderazgo, estaba aprendiendo, me había llevado un libro que Fred está por aquí, me lo entregó en ese momento, que es de John Maxwell, que son como las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y yo estaba así como con el liderazgo metidísimo en mi cabeza. Y en un momento que una dinámica de preguntas y respuestas con el Swami, que es como la persona que dirige el ashram, le dije como, Swami, háblame de liderazgo. Y él se queda viéndome y me dice, ehm, del liderazgo, lo más importante es que te lideres tú a ti mismo. Y fue como, wow, tremendo aprendizaje. Así que el liderazgo empieza por nosotros mismos y empieza justamente en la realidad, ver las cosas como son, como te decía, hay que salirse del problema y decir, bueno, ¿cuáles son los the facts, los hechos reales? ¿Qué es lo que está pasando realmente sin meterle mis emociones? Lo segundo es tener una visión, verlo mejor de lo que son. Es decir, salirte un poco de lo negro y de lo oscuro y poder decir, bueno, eh, hay algo aquí más grande de lo que estoy viendo. Y por último está el tema de la filosofía más la estrategia, que esto es hacerlo o ejecutarlo, accionar de la manera positiva en que lo estás viendo antes. Entonces vamos a hablar justamente de estas estrategias. Aquí viene una parte que me gusta mucho de esta historia y de esta charla como tal. Empiezas con un diagnóstico. Aquí, si es posible para ti, y espero que estés tomando notas, porque aquí hay mucha información que te va a ser muy útil y te voy a hablar también desde mi experiencia. Entonces empezamos a hablar desde el diagnóstico, entiendo en dónde pongo mi atención, pongo mi energía y creo mi realidad. Entonces, a partir de este momento es donde empiezo a ver no importa la situación que estés viviendo, empieza a identificar, a ver, qué es esa situación, ¿no? Uno de los procesos y de las estrategias que yo he utilizado es el journaling. El journaling no es más que escribir, y esto se lo he recomendado a muchísimas personas. Cada vez que alguien me dice, estoy en una situación difícil, mi mejor respuesta siempre va a ser como escríbelo. Porque yo he encontrado, esto ya es un proceso además que muchas personas, esto no salió de mí como, uy, Viviana se iluminó y lo hizo, ya hay muchísimo trabajo a nivel de psicología, de coaching y demás acerca de qué es todo lo que pasa cuando tú entras en journaling o empiezas a practicar el journaling, y es escribir la situación. Yo lo he hecho, por ejemplo, cuando he tenido malestares o alguna situación compleja con una persona, le escribo cartas que no se las envío, son para mí, las escribo, o escribo la situación, no entiendo por qué está pasando esto, y así como te salga. Esto es un proceso completamente personal y la idea es que tú lo desarrolles de la manera que a ti mejor te funcione. Una de las preguntas que empieza a salir cuando haces journaling o de lo que te empiezas a dar cuenta es en qué me estoy enfocando. Ahí te das cuenta si tú vuelves a releer y como te digo, yo practico esto ya desde hace varios años. Es muy chistoso, de verdad, ahorita lo veo así, han pasado 3 años, por ejemplo, de que terminó otra relación de pareja, y veo lo que yo escribía de esa relación de pareja en ese momento, de por qué terminó y todo lo demás, y digo como, wow, hoy no pienso para nada así de como lo vivía en ese momento, pero ahí estaba atravesando ese momento de emoción, de frustración y todo lo demás. Entonces empiezas a identificar cosas, la idea es que no lo hagas 3 años después, sino una vez escribes, te empiezas a dar cuenta. Pasa un día, pasa una hora después de haber escrito y ya no te sientes igual. Pero o sea, ya no sientes que la situación está en la misma posición o en el mismo punto, pero lo ves diferente. Y aquí quiero hacer un paralelo y por eso te digo que esta historia es como súper bonita. Bueno, como decía Mauro, yo soy arquitecta de profesión y una de las cosas que quiero empezar a hacer es como un paralelo con un proyecto que justamente ejecuté hace unos 4 años más o menos a las afueras de Bogotá. Esta es una casa pues eran dos señoras ya bastante mayores, tenían unos 70 y pico años, pues ya tienen hijos, tienen nietos y así, ¿no? Y una de ellas vive ahí, es una joyera muy, muy importante, de hecho, de Colombia, ni siquiera vende sus joyas, sino son solo de exposición. Y su hermana, que es súper empresaria también, se habían aburrido ya de vivir bueno, la joyera sí vivía acá, pero la otra vivía en Bogotá, ya quería irse como a su casa. Entonces,
ahorita al final vamos a responder como todas las preguntas, ¿listo? Para que podamos hacer esto así como súper mantener el hilo. Entonces, con esta casa, ellas pues nos llamaron, nosotros fuimos, vimos la casa y pues aparentemente no era una casa ultra divina, vieja, ya tenía más o menos unos 50 años y entonces nos dicen, queremos hacer unas remodelaciones y todo lo demás y entonces pues nosotros, como siempre, y aquí entra este proceso donde anotamos todo, qué es lo que el cliente quiere y demás, vamos analizando la estructura y todo lo demás, hacemos nuestra toma fotográfica y bueno, hacemos un álbum. Así empieza esta historia. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es la visualización. Quiero que tengas como en paralelo ambas historias, lo que te voy contando para que lo apliques a tu vida y dentro de las estrategias y la historia de la casa. Entonces viene este segundo punto que es la visualización y es cuál es la nueva realidad que quiero construir. Lo que quiero es qué, porque muchas veces, y esto se habla muchísimo en el coaching, es las personas no sabemos realmente qué queremos. Y para eso hay esta rueda de la vida que inició Anthony Robbins y te dice cuáles son las diferentes áreas de tu vida. Primero identificas en dónde estás en cada una de ellas y luego dices y empiezas a plantearte a dónde quieres llegar, ¿no? Entonces, este punto de la visualización es justamente definir qué es lo que quiero para mí en todas las áreas de mi vida. Esto es empezar a construir un imaginario enfocado, ¿no? Desde el amor, un imaginario dirigido. Y en paralelo con nuestra historia de la casa, pues una vez nosotros tenemos ese levantamiento fotográfico, que es como se llama, y todas las indicaciones de lo que quiere el cliente, empezamos a hacer un trabajo de diseño, de planos, incluso empezamos a presupuestar como, bueno, ¿cuánto le va a costar esto al cliente? Y es un proceso que en las remodelaciones que todo es como súper ya, eh, pues hay que hacerlo en paralelo, ¿no? Seguimos con la tercera parte, aquí nos quedó un puntillo mal, pero es la demolición. ¿Cuál es la demolición? Ese momento donde remuevo todo lo que no me ha funcionado y acepto que ha sido parte de mí hasta hoy. ¿Qué queremos decir con esto? No importa la persona en que te hayas construido hasta hoy, nosotros no somos seres aislados, somos unas personas que lo que hoy somos resultado de la construcción de una sociedad, de una economía, del país donde vives, de tus costumbres y por supuesto que de tus papás, tu familia es tu raíz y de ellos has absorbido muchísima información y a partir de ahí te has convertido en lo que eres hoy. Y la idea con esto es que no pienses que lo que eres hoy está mal. Si hoy no has tenido los resultados que has tenido, que quieres hasta el momento, no quiere decir que la persona que eres hasta el día de hoy, 30 años atrás o 40, 50, los que sea que tengas, no quiere decir que esa persona ahora la vas a desechar. Esa persona entre lo bueno, lo positivo, lo que te ha gustado y lo que no, te ha traído muchísimas cosas, te ha traído experiencias, te ha traído oportunidades, te ha traído personas. Y ponernos en esta posición de aceptar quién soy o quién he sido hasta este momento y debo agradecerme también. En esa persona debo agradecer a mis papás, debo agradecer todo. Cuando tú empiezas, y aquí voy a hacer también una pauta, y es, nosotros empezamos este año con una charla muy linda que dio Fred sobre la abundancia, bueno, sobre el agradecimiento como clave para la abundancia, la llave de la abundancia, algo así se llama. Y habla muchísimo sobre esto, ¿no? Y no solamente de la abundancia, yo he encontrado en el agradecimiento amor, he encontrado amor por mí misma, amor por los demás, amor por muchas de las cosas que he hecho y bueno, como práctica y como estrategia, muchos de los que estamos en Ser, Hacer, Emprender, venimos trabajando esto, yo se lo aprendí a Fred, que me lo transmitió desde de su mentor, justamente antes de irme para India y empecé este proceso, fue a escribir mis agradecimientos. Y al principio tú dices como, pero ¿por qué agradezco? No, agradezco por mi casa, agradezco por, sí, mi familia, agradezco porque estoy comiendo, agradezco porque tengo un lugar donde dormir. Bueno, empiezas como con cosas muy básicas. A medida que va trascendiendo ese proceso de agradecimiento, te vas dando cuenta que tienes todo, absolutamente todo por agradecer. Y cuando te pones en esa posición de agradecimiento, te juro que tu vida cambia. Entonces aquí
la pregunta es, ¿qué no me ha funcionado hasta ahora? Después de que he hecho un diagnóstico, de que he hecho una visualización, lo que debo ver es qué no me funciona, qué no me funciona, tal vez cuáles han sido esas maneras de ser en que no me han llevado a esos resultados. Le agradezco en lo que me ayudaron hasta el momento, pero de aquí en adelante tomo la decisión de hacer algo diferente. Y aquí viene esta parte de la demolición en físico de la casa. Nosotros una de las cosas que le dijimos a nuestra cliente después de haber hecho la visualización fue, oye, pero la verdad es que nosotros hicimos este presupuesto y te sale muchísimo más caro hacer la remodelación. De hecho, te sale casi al mismo precio volverla a hacer la casa. O sea, porque no tumbamos la casa desde cero o sea, tumbamos toda la casa y empezamos desde cero todo el proceso. No, no le vemos problema. Y las dos nos dijeron, no, porque esta casa la construyó nuestro papá. Esta casa tiene memoria, porque aquí nosotros hemos hecho muchas cosas, pues estuvieron nuestros papás, y te digo, las señoras pues ya eran mayores de 70, o sea, la casa tiene bastantes años. Entonces nos dijeron, no, aquí nosotros crecimos nosotras, crecieron nuestros hijos, ahora vienen nuestros nietos también, entonces no hay posibilidad de que nosotros tumbemos la casa. Y entonces por eso te traigo este punto importante de hay cosas que vas a ser capaz de demoler, pero hay otras que no. Y lo que tú eres hasta este momento, debes agradecerlo y debes aceptarlo tal y como ha sido. Entonces empieza este proceso de demolición. Es duro la verdad, porque en el proceso de demolición pues sale todo el polvo, todo está sucio, es feo, ves desorganizado, así tal cual cuando tú vas a una obra y ves este proceso de demolición y ves este relajo horrible de desorden, así tal cual es ese proceso de demolición en tu vida cuando estás eliminando esos hábitos a los que te has arraigado por muchísimo tiempo o a esas formas de ser que de alguna manera has construido y bajo las que te has o cobijado de alguna forma porque han sido tu barrera de protección muchas veces, eh, pero pues al fin y al cabo no te han funcionado. Entonces, básicamente así mismo se ve ese proceso cuando lo trabajas para ti, ¿no? Y viene un siguiente proceso que es el tema de la estructura. Es la estructura lo que busca es cuando una vez ya has despejado todo en el proceso de demolición, empiezas a preguntarte sobre cuáles son mis valores y mis principios en los que baso mis pensamientos y mis decisiones. Para mí esta es la parte más importante de este proceso cuando te empiezas a reconstruir, ¿sí? Y es una vez que has identificado lo que no te funciona, empieza a identificar lo que sí. Y muchas veces llegamos a un momento en nuestra vida donde ni siquiera tenemos claros sobre qué valores nosotros tomamos decisiones. Y yo lo que quiero ahorita que hagas es que te preguntes a ti mismo qué me motiva y qué me molesta, porque desde ahí es que tú puedes identificar qué son los valores que me dirigen a mí como persona. Y yo te puedo decir con claridad cuáles son mis primeros 6 valores, que son los más importantes. Te puedo decir así por qué todo. Empieza la libertad, luego sigue la lealtad y luego la perseverancia. Para mí esos son mis 3 valores principales y a partir de ahí yo tomo decisiones. Y la vida se vuelve muchísimo más fácil, porque cuando estás en un momento de encrucijada, en una situación difícil o que te están planteando algo que te mueve la balanza, tú puedes volver muy fácil a tus valores y con eso tomar una decisión en cuestión de segundos. Entonces empiezas a hacerte preguntas responsables. Hazte preguntas, dice John C. Maxwell, él tiene un libro que grandes líderes hacen grandes preguntas. Y eso es otro proceso también que empecé gracias a leer ese libro. Tengo un cuaderno donde me preguntaba cosas a mí misma y hacía preguntas al aire sobre liderazgo, sobre lo que sea. Y empiezas a encontrar muchísimas cosas. Hoy, para este ejercicio puntualmente, te propongo que busques justamente eso. ¿Qué es lo que te motiva y qué te molesta? Y te aseguro que empiezas a encontrar. Yo lo hice en ese momento de, que te digo, a los 25 años de mi momento difícil y complejo de la vida. Ahí fue cuando yo me planteé el tema de los valores y los empecé a descubrir uno a uno. Entonces, esto es básicamente lo que ves. Se desnuda la estructura, ya se ha eliminado todo lo que no sirve. En paralelo con esta casa, les cuento que
pues como era una casa que tenía muchos años, inicialmente eran estos tres módulos. O sea, yo creo que se ve muy claro como de la forma de la casita hay tres secciones, ¿no? Y cuando empezamos el proceso, pues era una casa que tenía como muchas cosas. En arquitectura a veces le dicen, y los profesores le decían los aretes, ¿no? Le pegas y le pegas chichoncitos y cosas, y así justamente le había pasado a esta casa, tenía un baño por ahí en un mezanín que se habían inventado en un momento, una vaina de la más loca y chistosa de la vida, que no tenía ni pies ni cabeza. O sea, imagínate tú subiendo las escaleras y en la mitad apareció un baño ahí que además era gigantesco y desproporcionado. Entonces, una vez eliminas todos estos aretes y todas esas cosas que ya pasaste por la demolición, pues lo que empiezas a encontrar dentro de esa estructura es justamente la base. Es desnudas por completo cuáles son los cimientos, cuál es la base real sobre la que quieres trabajar. Y nosotros así hicimos con esta casa y fue cuando definimos perfectamente, nosotros queremos volver a rescatar estos tres elementos que sean súper visibles y vamos a trabajar sobre esos para empezar a construir. ¿Qué pasa también cuando vas en este proceso haces este proceso de demolición y de eliminar como tantas cosas, que empiezan a aparecer cosas súper bonitas? Por ejemplo, en este caso de esta ventana en particular, la ventanita era una ventanita así, pequeñita, pequeñita, y apenas veías un poquito. Una vez eliminamos por completo todo ese como borde o ese marco que generaba esa ventanita chiquitica, se nos amplió la perspectiva. Pudimos ver un horizonte. Si te das cuenta, se ven unas montañas allá al fondo, divinas. Aparece este gran jardín que tenían ellas y decíamos, pero ¿cómo es posible que quisieran tener unas ventanitas tan pequeñas teniendo esta visual tan divina? Nosotros en Bogotá acostumbrados a ver a los vecinos a 4 metros, ¿no? Andando desnudos ahí en su casa y uno teniendo esta vista acá, porque la tenían tan sellada. Entonces nos amplía la perspectiva. Y bueno, este ya es el resultado de esa ampliación de la perspectiva, que no quiero entrar un poco, pues como tanto en detalle, pero te das cuenta, ¿no? Del cambio tan grande que empiezas a tener, igual contigo mismo. Y viene este proceso ya de la construcción. El momento de construir es integrar esas nuevas posibilidades que me encaminan progresivamente a mi visión. Este es un momento donde ya empiezas a actuar un poquito más, empieza la acción, porque ya he definido qué es lo que quiero, hacia dónde voy, ya eliminé lo que no me sirve, encontré esas nuevas opciones, esas posibilidades que tengo y empiezo a integrar esas nuevas cosas. Y aquí yo lo que quiero que hagas también, y te propongo como ejercicio, que hagas un inventario de cualidades y talentos. Esto fue una de las principales cosas que yo empecé a ver, como bueno, a mí qué me gusta, incluso eso, preguntarte qué es lo que me gusta. A mí me gusta caminar, me gusta la naturaleza, me gusta pintar, me gusta leer. ¿Para qué soy buena? Yo soy buena comunicadora, a mí me gusta liderar equipos, a mí me gusta hacer estas cosas. Y empiezas a generar ese inventario y además empiezas ese proceso súper bonito de reenamorarte de ti, porque dices, sí, yo sí tengo cualidades, sí las tengo y tengo muchos talentos. Entonces, justamente viene este momento donde es, ¿cuáles son las nuevas formas de ser que adopto y que me encaminan hacia mi visión? ¿Listo? ¿Cómo después de haber hecho este inventario de talentos voy a empezar a saber van a ser los principales que me van a ayudar a hacer esta nueva construcción de mí mismo? Y aquí, este es parte del proceso, como ven, tampoco se ve muy lindo, pero empieza a tener cara, empiezas a moldearlo, empiezas con pruebas y errores, a veces no, uno no termina y los que sean arquitectos o estén en este rubro también, saben que no siempre lo que se pone en los planos, de hecho nunca de lo que se pone en los planos se construye tal cual. La verdad es que en el proceso empiezas a encontrarte otras cosas y haces ajustes. Y de eso se trata nuestra vida, de hacer ajustes. ¿Sí? Aquí hay una diferencia muy grande entre una casa y una construcción física y nosotros como seres humanos, y es que nosotros no somos un proceso lineal, no vamos haciendo, no simplemente defines un plano y un plan de acción y me visualizo y empiezo a trabajarlo y de una llego. Nosotros pasamos por muchas situaciones, ¿no? Esto no es así, esta recta,
sino subimos, bajamos, te vuelves a encontrar un momento de dificultad y demás, pero si tienes una visión clara, aunque des todas las vueltas del mundo, vas a llegar, ¿sí? Este es el proceso de moldeo o de ajustes, donde empiezas a trabajar y a ver otras cosas que empiezan a aparecer. Incluso a veces tienes que integrar hasta nuevas estructuras, ¿no? Y aquí empiezan a pasar esas cosas. Ahí empieza a ser como, empiezas a tener una certeza y una fe, porque a medida que vas trabajando, así sea pequeñitos pasos en pro de tu visión, eso te empieza a dar esa razón real, aunque no lo veas, aún no esté construido el 100%, tú ya dices, aquí hay algo y como sea, voy por terminar o llegar hacia donde voy, aunque sean los ajustes que tenga que tener. Este punto es súper importante porque aunque ya tuvimos una visualización en el principio definiendo qué es lo que quiero, aquí es donde ya construyes una visión y es diferente la visualización a la visión, porque en la visión tú ya te ves como un hecho real. Es decir, ese es el famoso yo soy. Yo soy es tal vez el, bueno, ahora me perdí en la gramática, pues, pero tal vez es como la manera más certera de tú convertirte en lo que eres, aunque no lo seas todavía. Entonces, te cuento que uno de los, sí, también es un mantra, es todo en realidad el yo soy desde cuando empiezo a trabajar en mí, ¿no? Yo te propongo, yo lo hice así tal cual, lo hice apenas el año pasado yo también viví un proceso de frustración difícil, como muchas de las personas, trabajé mucho en mí, tenía ya esa claridad de necesito entrar en un proceso de coaching importante, hice muchísimos cursos, hice incluso, también me entrené con Anthony Robbins, bueno, en fin, entré como en este proceso de inmersión bien, bien profundo de mí, hice todo este proceso que te estoy mostrando nuevamente y pude llegar a este momento de la visión, de yo soy una mujer comprometida, soy una mujer y escribo mi vida en mi visión, pero en presente a partir del yo soy. Espero que esto sea claro de alguna manera y que tú puedas empezar a construir también tu visión desde ese punto de partida. Y viene también ese momento de paciencia, de disfrutar el proceso, de empezar a reconocerte por esos pequeñitos pasos que vas dando. Una de las cosas más lindas que uno puede empezar a hacer dentro de su rutina es todos los días por las noches empezar a escribir y a reconocerte por una o dos cosas. No necesitas mover montañas para reconocerte. Si tú eres una persona, por ejemplo, que le cuesta mucho madrugar, y quieres aprender a levantarte todos los días, puedes empezar a hacer este reconocimiento. Si eso te cuesta y lograste hacerlo y empezaste un día, hoy me reconozco porque pude levantarme temprano. Y eso te va a ayudar y apoyarte a enamorarte de ese proceso y a generar esa paciencia que requiere, porque muchas veces nosotros tenemos un ideal en la cabeza de unos resultados que queremos sí o sí, pero no tenemos en cuenta la persona en la que nos tenemos que convertir y todas esas cosas que tenemos que construir de nosotros mismos para poder llegar a ese resultado. Y aquí va, se empieza ya a ver ese proceso mucho más avanzado, ya dices, bueno, ya no solamente es una estructura ahí con un par de cosas, ya empieza a tener mucha más forma, ya lo ves y eso te da emoción. Ahí es cuando dices, bien, vamos por el camino que es. Y está este quinto punto, que es el de manifiesto. El proceso tal vez más lindo, que es traigo a lo visible todo mi trabajo interior. En este momento estoy empezando a mostrar lo que yo soy, o sea, empieza el mundo a reflejar, pero no lo refleja porque él lo está construyendo, sino porque yo lo construí a partir de cómo me he ido construyendo a mí. Entonces, es increíble, pero en este proceso es como el proceso milagroso. Es algo raro de escribir, pero es cuando efectivamente empiezan a pasar cosas que si tú antes no te lo imaginabas, tipo, bueno, necesito conocer a esta persona porque esa es la persona clave con la que yo voy a poder trabajar este proyecto o la que me va a hacer esa conexión clave para que yo logre tal cosa. Y de repente algo pasa y la conoces. Alguien te la presenta en el momento más inesperado de la vida
y dices, wow, ¿cómo pasó esto? Ese es el momento milagro, ¿no? Donde ves la diferencia, donde ves que de verdad logras moldear algo nuevo, algo diferente. Y bueno, este en particular fue el resultado de esta casa. Nosotros quedamos súper contentos. Tal vez es uno de mis proyectos, así que me tiene como más orgullosa, de verdad, sobre todo por lo que logramos, no por la casa en sí misma, sino generar con nuestras dos clientes. Logramos llenar al 100% sus expectativas y mostrar lo que ellas, o llegar a lo que ellas querían, sin tener que tumbarla, que fue nuestra primera opción, ¿no? La más fácil era como, ay, vemos esa casa vieja y medio fea y transformémosla en algo nuevo. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Ya estamos a punto de... Si quieres tú, Mauro, ayúdame, sigues controlando porque mi conexión a internet está un poquito inestable. Ay, muchas gracias. Listo. Entonces ahora pasamos a justamente ese ciclo de éxito. Este también lo habla Anthony Robbins, si quieres a la siguiente. Y el ciclo del éxito, sácalos todas, Mauro. Bueno, empieza justamente en eso, en tener una creencia, una visualización. Esto es como un resumen y un panorama de lo que acabamos de ver. Ves el potencial en el que tú mismo te puedes convertir, empiezas a accionar y luego es que empiezas a ver los resultados. Muchas veces creemos que este tema, y yo recuerdo que hace mucho tiempo cuando estuvo súper de moda el libro del secreto, hubo muchas interpretaciones y la gente creía que por hacer su sueñógrafo o todos los días visualizar que iba a ser millonario, al día siguiente de la nada iba a ser millonario. Entonces, pues esto no funciona así. Efectivamente, hay que trabajar en muchas cosas, pero sobre todo hay que trabajar en ti. Siguiente. Entonces, quiero dejarte esto como información, si tienes posibilidad de darle un screenshot. Estos son básicamente esos 8 pasos, o esas 8 estrategias por las que acabamos de pasar. Y tómale ahí pantallazo para que te quedes. Quisiera poderte dar como como más preguntas o algo así, pero este trabajo es un trabajo muy, muy personal. Y la invitación importante aquí es tómate ese espacio de tiempo para ti, regálate ese momento para ti donde puedas descubrir toda esta información y reconectarte y redescubrirte contigo mismo. Siguiente. Y bueno, hay 3 niveles también de maestría, justamente, de los que habla Anthony Robbins. Sácalos todos, Mauro, porfa. Que es la maestría cognitiva. Lo primero es cómo todo pasa por... si Ana pregunta que si el journaling es un diario, de acuerdo, es un diario. Maestría cognitiva es cuando todo pasa por tu conocimiento, ¿sí? Es la razón como tal. Luego pasa por el nivel de maestría emocional. La maestría emocional es cómo pasa a través de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. Y finalmente está la maestría física. Y aquí, ¿qué es lo importante y lo grande para mostrar y para que nos quedemos con eso? Es que todo el tiempo la información está pasando desde nuestro conocimiento por lo emocional y termina en lo físico. Y esto es un ciclo también. Y siguiente. Y bueno, ya estamos terminando esta capacitación. Hablábamos de resiliencia. La resiliencia, sácalo todo, porfa. La resiliencia básicamente es esa capacidad de sobreponerme a esas dificultades y volver a mi esencia. Como te decía, no, nosotros no somos seres lineales, no es que hoy tengo un momento de frustración y nunca más lo voy a volver a vivir, por supuesto que no, la vida está llena de retos, como lo decíamos inicialmente, y aquí la idea es que aprendamos a pasar por ese proceso lo más rápido posible, ¿sí? O a veces tenemos que detenernos un poco más también en alguno de los puntos. Entonces es vivir ese proceso, sobre todo con esa lealtad e integridad por ti mismo principalmente. Eso es lo que quiero dejar aquí como para ti el día de hoy, es eso, es que trabajes para ti.
Y por último, si quieres darle allá a la última, el principal objetivo es esto, encontrar nuestro auténtico yo. Entonces, pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias.